como ecléctica es tu preparación y tu campo laboral, háblame de la historia de la cerveza en México. O sea, cómo saltamos de los timbres a la historia de la cerveza en México. Es fabulosa la vida cotidiana, Ah, porque en los detalles es donde está lo que somos, lo que nos gusta, lo que bebemos, lo que creemos, lo que no creemos. A mí me parecía, y siempre lo he dicho en todas mis entrevistas, los 300 años que fuimos México virreinal son justamente más años incluso que México independiente, donde se da ese laboratorio y esa mezcla de no nada más un mestizaje biológico, sino un sincretismo cultural de valores, de sabores, de creencias, y la cerveza metida ahí. Siglo XX significa para la cerveza mexicana un boom, pero además recibe no nada más de ese virreinato, ahorita te cuento cómo llega la cerveza, sino sí. también de esa migración del siglo XIX que en España, finales del XIX, que en España estaban como muy mal económicamente y se empiezan a hacer las Américas. Llegan esos famosos indianos, que hasta hay una novela que se llama Palmeras en la nieve, porque se iban a América y regresaban a su terruño y ponían una palmera de que ya la habían hecho, eran los famosos indianos. Ok. Por eso Palmeras en la nieve. Pero eso sucede en México con la cerveza. Sucede con las cervecerías, sucede con la harina, con la panadería, en fin, esa también es como para otra historia. Sí. Pero cuando la cerveza llega, la cebada llega al continente en el segundo viaje de Colón. Entonces es algo tan arraigado a nuestra historia. La primera cervecería que hubo en México fue muy iniciado el virreinato. De hecho, así como Carlos V viajaba, no, así como ahora los artistas viajan con su peinadora y con su PR, con sus Ajá. relaciones públicas, Carlos V o Carlos I Sí. viajaba con su maestro cervecero, No muy, te muy puedo creer. bávaro. Claro, era súper importante la cerveza en distintos momentos de la cultura. Entonces, en México se pone una primerísima fábrica en las faldas de los volcanes porque el 80% del sabor de una cerveza lo da el agua. Ok, Y ok, ok, entonces ok. las riadas que bajaban de los volcanes es donde se pone la primera cervecería. Luego se prohíbe porque, claro, todo se tenía que comprar en la metrópoli. Pero Claro. fíjate cómo está hilada toda la historia de México en algo tan cotidiano como la cerveza. Totalmente. Y por eso se me hacía tan extraño, porque, o sea, todos decimos somos cerveceros, pero me atrevo a decir que poca gente sabe el origen de. Digo, este es el origen de nosotros como mexicanidad, como esta que yo creo que también es correcto lo que dices, ¿no? Que la mexicanidad como la conocemos empieza hace 500 años, ¿no? Claro, Ahí. sí. Quizá la cerveza tenga muchos años más atrás en Europa y tendríamos que rascarle. Yo no soy internacionalista, pero para eso te estás aquí, para quitarme el burro. Eh, y me parece fascinante que exista de eso un documento histórico que como que avale nuestra participación en el hecho mismo, ¿no? En este caso de la cerveza, Sí, ¿no? y habla de nosotros muy importante. Ahora, centurias de historia en los viñedos mexicanos. Ah, bueno, pues también va por ahí. Alcohol, alcohol. También va por ahí porque, bueno, así como la cerveza y, bueno, el vino también nos ha definido, eso fue a raíz de los 420 años de Casa Madero, voy a hacer un comercial, porque es la casa de vinos, la vitivinícola más antigua de América. Ok, Entonces, claro, había que hacer esa historia, cómo llegaron las vides. Después, al igual que la cerveza, claro, el control económico de la metrópoli, pues le dice a los mexicanos, no, ustedes no pueden producir ni vino ni pueden producir cerveza. Lo mismo que le pasó a los estadounidenses con el té y luego hicieron su ajá, desastre, bueno, pues aquí claro. también pasó. Y claro, lo que sucedió fue que, por ejemplo, el cura Hidalgo tenía sus vides. Claro, todos tenían, los padres para el vino, para consagrar, hacían experimentos con esas vides y siempre hubo como contrabando y siempre hubo como una producción, no digamos, Por debajo por del debajo, agua, clandestina es la palabra que clandestina. buscaba. Ujú. Pero claro, cuando obviamente ya viene este boom del vino, ¿cómo es posible que no sepamos en México que tenemos la vitivinícola más antigua? Los vinos, o sea, se dan muy buenos vinos en México. Ahora, en el gusto de los vinos como los colores. Y lo Exacto. mismo pasa con el café y lo mismo pasa con otro tipo de cosas. Pero hablar de esa parte del norte de la República, hablar de cómo empezó Casa Madero, además vinculado a la historia de México, porque don Evaristo Madero
abuelo de Francisco I. Madero, nuestro prócer de la Revolución. Ah, mira, qué datazo, ¿eh? Sí, claro, porque además era fresísima, Madero. Sí, eso sí sabíamos. Y además, imagínate lo verdaderamente opulento, bueno, la cantidad de dinero que tuvo la Casa Madero, Claro. como para decir, Pancho, pero ¿cómo te vas a dedicar a hacer eso? Bueno, en fin, pobre Pancho, nuestro paladín Sí. de la democracia. Exacto. Pero todo está hilado y vinculado en cosas tan cotidianas como el vino, como la cerveza, como los timbres, y por eso me iba por ahí. Oye, ¿y tú crees, rápidamente ya para acabar con lo del vino, tú crees entonces que la calidad, es cierto, yo coincido contigo, como los colores, pero entonces la calidad de los buenos vinos un poco se lo deben también al marketing? O sea, si hay un paladar para eso, ¿no? Pero si llevamos 500 años también haciéndolo aquí, pues tiempo no nos falta. No, eh, no. ¿Qué es lo que ha hecho la mala fama del vino mexicano? Porque ahora empiezan a mejorar. Y entiendo que Valle de Guadalupe y Ensenada y que hay una, pero ¿dónde crees tú que nos perdimos con ese ejercicio cualitativo del vino? Pues es que igual lo dijiste con el timbre. Hay mercados, pasa con el arte. Ahorita nos podemos aventar una discusión larguísima con Frida. O sea, ¿cómo puede ser que haya gente que diga que es una verdadera mala pintora, espantoso lo que hace? Y hay otras que pagan 57 millones de dólares Sí, qué tremendo. por una pintura. Entonces, yo creo que pasa lo mismo con todos esos mercados. Claro, un buen vino es algo que sea agradable, que tenga ciertas características. No soy especialista en vino, pero sí te puedo decir que cuando estuve haciendo la investigación, es gente que se lo toma muy en serio. Son productos que te hablan nuevamente de identidad, de arraigo, de forma de hacer los vinos. De verdad es un orgullo el que tienen en esa zona. Te estoy hablando de Parras, Coahuila, que todo ves desierto, desierto, y de pronto ves un vergel que es Parras. Y cómo sabe a sal, pero cómo está el tema de la producción. Habla de arraigo, de forma de ser, de forma de relacionarnos con las fiestas, con la agricultura. Sí creo que hay un parámetro de un buen vino y un mal vino, sin duda debe haberlo, pero también resulta importante todo lo que es el mercado. Claro, sí, ¿no? que son otros menesteres. Sí. Pero sí, porque también además la vida es la vida. La vida es muy delicada, o sea, hay esto que dices tú de la seriedad, porque si no, no se daría. Pero bueno, como variedad de gustos los colores, pues tú dijiste, ¿por qué no todo esto? ¿Por qué no ahora vamos a escribir un prólogo para Cumbres Borrascosas? Sí. Es que me cuestan los saltos que haces. Está lindo. ¿Cómo llegó esto? Digo, Emily Bronte, lo que tú quieras y más, pero estamos hablando de historia y de pronto, Cumbres Borrascosas, ¿no? Un clásico de clásicos, ¿cómo llegó ese prólogo? Mira, fue muy lindo en la televisora, donde estaba, es ADN 40, ahora se llama ADN Noticias, donde empecé con esto del refugio de los conspiradores, que ahora se llama el ADN de la historia. Claro, hay una alianza Editorial Azteca con Editorial Porrúa. Y entonces una linda iniciativa de Porrúa de lanzar clásicos, pero nuevamente divulgados. Entonces, quizá personajes conocidos de la televisión, te estoy hablando de TV Azteca, y otros de verdad conocidos, no, a mí me hicieron el honor de invitarme a hacer ese prólogo, pero sí fue justamente en el marco de haber entrado a un programa de 3 hombres y yo, una mujer, hablando de historia. Entonces, ¿qué te parece, Isabel, si haces el prólogo de un libro de las hermanas Bronte, Ajá. y hablando de muy difícil, porque hoy por hoy le echamos la luz del presente al pobre de Heathcliff, bueno, pobre era terrible, pero queremos quitarle a lo que respondía la literatura hecha por mujeres, para lo que vivían las mujeres en esa época. Y entonces por eso hago el prólogo, y hay una parte muy romántica que yo no me la voy a quitar jamás, porque sí es una historia de amor. Hoy le llamarán tóxico, ponle cualquier adjetivo que tú le puedas poner, pero sí te habla de un sentimiento universal, que amor es amor. Y claro, con todas esas aristas, ¿no? Un personaje tan tremendo como era Heathcliff, pero si tú lees entre líneas, es leer lo que le sucedía a las mujeres en esa época. Absolutamente. Y gigantesca, gigantesca novela. Sí. Por eso creo que realmente lo que tú dices es cierto. Debe ser un gran honor. Qué padre que te tocó, qué encantó. padre que lo hiciste.